tema del gozo, hermanos, el amor de Dios, que empezamos a mirar en nuestra escuela dominical. Para esto, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, Apocalipsis 2, y vamos a leer versículos de 2 al 5, aunque, hermanos, vamos a estar utilizando todo este párrafo, todas estas palabras dirigidas a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, versículos del 2 al 5. Y ahorita, hermanos, les doy la explicación de por qué, si dije gozo, por qué vamos a hablar ahora de esta iglesia y por qué, y qué tiene que ver el amor, ¿verdad?, con el gozo. Bien, es el 2, hermanos, desde el 1, solo vamos a leer del 2 al 5 y después tiraré lo demás. Si se pueden poner de pie, por favor, hermanos. Una de las bendiciones de venir el domingo al templo, hermanos, es que hacemos ejercicio, ¿verdad? Parados, sentados. Bien. Aparte de lo más importante que es bendecir a Dios. Bueno, hermanos, dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oramos. Padre Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a observar, Señor, la situación de esta congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a la vez que examinamos la situación de este lugar, Señor, que examinemos nuestras propias vidas, Señor. La situación, Señor, personal de cada uno de nosotros. También, Señor, nuestro servicio a ti. Y ayúdanos a mirarnos como iglesia, Señor. ¿Dónde estamos parados delante de ti? Padre, enséñanos, muéstranos, llévanos, Señor. Si hemos olvidado nuestro primer amor, Señor, vuélvenos a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden ocupar su lugar, siéntense, por favor. Bien, hermanos, ¿qué relación hay entre el gozo? Porque estuve algunos días atrás, hermanos, mirando algunas cuestiones que tenían que ver con el gozo y preguntaba al Señor, ¿qué cosas pueden hacer que un cristiano pierda el gozo? Que pierda, Señor, tu gozo, no alegría, no una felicidad efímera, tu gozo, el gozo que se produce cuando entramos en comunión contigo, cuando nos perdonas, cuando somos reconciliados contigo. Ese gozo del cual las circunstancias no pueden destruir y no pueden acabar con él. Hermanos, sí, meditaba en esto y también meditaba, hermanos, en que el cristiano, una vez Cristo murió por sus pecados, murió por nosotros y resucitó, hermanos, y una vez el Señor da salvación, el cristiano no puede perder su salvación por cuanto no lo obtuvo y por cuanto es un don de Dios, un don de gracia, y hermanos, y por medio de la fe. Entonces, ¿qué sí puede perder un cristiano? Y hermanos, en ese momento me acordé de David, uno de los pasajes más comunes, ¿verdad? Y el cristiano puede perder el gozo de su salvación.
Me acordé de Éfeso, hermanos, de esta iglesia. El cristiano puede, hermanos, dejar de amar con la misma intensidad al Señor como cuando recién lo conoció. Entonces, hermanos, el propósito de esta predicación, estudio, hermanos, no es señalar, no es decir es para ti o es para aquel o es para el otro. Hermanos, el propósito es que el que habla aquí se analice a sí mismo y me analizo, me analicé, y durante el sermón me seguiré analizando. Y que cada uno de ustedes se analice. Y hermanos, que luego como iglesia veamos nuestra condición. Y no solo que la veamos, sino que con la ayuda de Dios hagamos algo al respecto. Así que, hermanos, el gozo, ¿qué tiene que ver el gozo con el amor? ¿Qué tiene que ver, hermanos, el perder el gozo con la iglesia en Éfeso? Hermanos, el gozo está íntimamente relacionado con el amor. De hecho, hermanos, el gozo es un fruto de haber nosotros recibido el amor de Cristo. En Romanos nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y luego ese amor por Dios, hermanos, lleva al cristiano a darse cuenta, a despertar del tesoro tan grande que tenemos en nuestro Salvador, en Dios. Descubrimos, hermanos, todas sus cualidades y, hermanos, nos deleitamos, nos gozamos en ese Dios. Luego, hermanos, ese amor por Dios y ese gozo se convierte en una fuerza en el cristiano, hermanos, que lo lleva luego a servir a Dios. También, hermanos, lo lleva luego a amar a sus hermanos en Cristo. Y, hermanos, el gozo entonces y el amor están íntimamente relacionados. En Nehemías 8:10, hermanos, dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esto muestra que el gozo, hermanos, se fundamenta en una experiencia viva del amor de Dios. Es más que un simple sentimiento, es una fuerza real para nuestra vida diaria. El amor genuino de Dios que recibimos nos llena de esperanza y perseverancia. Y Cristo nos invita a permanecer en ese amor para que nuestro gozo sea cumplido o sea completado. Hermanos, volviendo a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta congregación, esta iglesia, ¿verdad? Y que más bien se refiere a esa área, hermanos, donde estaba Éfeso, porque la carta no fue solo para esta iglesia, sino todas las iglesias que estaban alrededor de Éfeso. Había esta iglesia, según la palabra del Señor, hermanos, habían hecho cosas buenísimas. En muchas cosas, hermanos, eran ejemplares. Leímos ahorita, hermanos, que esa iglesia era una iglesia muy trabajadora, una iglesia diligente. Hermanos, eran personas constantes. El Señor, hermanos, alaba o resalta la paciencia de esta iglesia. Pues, hermanos, habían sufrido ahí en Éfeso, hermanos, había toda clase de idolatrías, era el centro de la adoración a Diana, hermanos, y los cristianos ahí eran perseguidos. Hermanos, no era una vida fácil para los cristianos en ese lugar, y hermanos, ellos habían perseverado a pesar, hermanos, de toda la presión que habían puesto en ellos. También, hermanos, esta iglesia no solo recibía persecución exterior, hermanos, o no solo
recibía la presión del mundo que los rodeaba, sino que, hermanos, se habían intentado infiltrar dentro de la iglesia doctrinas equivocadas. Sutilmente, hermanos, habían tratado de desviar, hermanos, la fe en Cristo. Habían tratado, hermanos, de desviar la atención de la gracia de Dios, hermanos. Y algunos de estos hombres, hermanos, o de estas personas, se aparentaban ser personas piadosas. Algunos de ellos, hermanos, hablaban tal vez del amor de Dios, y hablaban del perdón, y hablaban de tantas cosas, hermanos, que las personas que los oían y no podían discernir, ahí iban. Y porque les mencionaban una frase que parecía bíblica y cristiana, ya eran escogidos de Dios, eran personas enviadas por el Señor. Pero, hermanos, el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo, hermanos, para engañar a Cristo utilizó la misma Biblia y no citó un versículo equivocado, simplemente le dio la aplicación equivocada, hermanos. Así que, hermanos, estos hermanos en esta congregación, hermanos, no solo sufrieron todo eso, sino que también resistieron, hermanos, contra aquellos que llevaban falsas doctrinas a la iglesia. Eran personas entonces, hermanos, que tomaban la palabra de Dios en serio. La estudiaban, la escudriñaban, hermanos. Se habían propuesto, hermanos, permanecer fieles a lo que les había enseñado el apóstol Pablo. Así que, hermanos, estaban haciendo cosas muy buenas. Habían sido tolerantes y firmes entre lo malo. Y el Señor alaba eso, hermanos, de esta iglesia. ¿Cuál era entonces el problema de Éfeso? El Señor le dice: tengo una cosa contra ti. Dejaste tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿cuántas veces usted no ha escuchado a un hermano, a una hermana decir: ya no tengo, o solo me recuerdo de mi primer amor? Porque esa persona tal vez ya no siente el mismo gozo que sentía cuando recién el Señor le salvó. Y, hermanos, hay muchas cosas que pueden estar haciendo que una persona no tenga el gozo de su salvación. No ha perdido su salvación si en verdad creyó a Cristo y si en verdad el Señor le salvó. Si en verdad se arrepintió de sus pecados, no ha perdido, porque no le pertenece a esa persona la salvación, sino que la salvación puede dar al Señor, pero sí puede perder su gozo. La Biblia nos muestra que el gozo del Señor y el amor están profundamente entrelazados, se fortalecen mutuamente. El gozo del Señor es fuente de fortaleza y proviene del amor de Dios hacia su pueblo, mientras que el amor de Dios es santo, sacrificial y produce gozo en quienes lo reciben. Gloria a Dios. El gozo del Señor se muestra como un deleite que proviene de experimentar el amor de Dios y la presencia de Él. Nehemías reconoce esto, hermanos, y dice: el pueblo recibió la noticia de que Dios lo amaba y estaba restaurándolos, por lo cual su gozo se convirtió en su fortaleza. Este gozo surge porque Dios es misericordioso y compasivo, un amor que cubre de pecados y fortalece a los creyentes para vivir en comunión con Él. Este gozo inspira regocijo aún en medio de la tristeza.
El amor bíblico, fundamentado en el sacrificio, especialmente el sacrificio de Cristo, muestra un amor que se da al máximo, exaltando la vida del otro por encima de la propia. Este amor es la base para el gozo genuino, porque refleja la gracia, la redención de Dios hacia nosotros los humanos. Así que, hermanos, esta congregación, dice, cayó de esta clase de amor. Dejaron su primer amor. Ya no había en ellos ese deleite, hermanos, que recibieron cuando conocieron, hermanos, el amor del Señor. Y yo creo, hermanos, que eso es un gran problema en todas las iglesias, hermanos. Es algo que le está ocurriendo en todas las iglesias y se mira, hermanos, por la manera de actuar de la membresía de la iglesia, por ciertas señales que muestra el pueblo de Dios. Hacían obras, hermanos, pero ya no era, hermanos, el fundamento o la motivación para aquellas obras. Ya no era, hermanos, fruto del amor por Cristo. Hermanos, esto que estaban haciendo últimamente los efesios, hermanos, para ellos se volvió algo rutinario. Hacían todas las cosas que hacían porque era rutina, era algo que tenían que hacer, vamos a decir así, los domingos. Como no hay partido de fútbol, se iban, hermanos, entonces a la iglesia porque no había otra cosa que hacer. Había que entretenerse. O lo hacían porque es que sí, me enseñaron mis papás. Pero no había, hermanos, un amor por Cristo. Y si no había amor por Cristo, pues mucho menos amor por los hermanos. Así que todo lo que estaban haciendo estos hermanos de Éfeso al momento que el ángel, hermanos, al momento que el Señor envía esta carta, hermanos, era simplemente formalismo. Eran puras formas. Parados, sentados, canten, siéntense, oigan, escuchen, oración, vayan a su casa, se acabó. Nos vemos el siguiente domingo. Que no griten, que no canten. Todo en silencio. Todos van a hacer. Tal vez, hermanos, encontrar los errores doctrinales se convirtió como hasta en un deporte. A ver, voy a escudriñar más y más y voy a estudiar más libros y más libros de teología y ya salió el nuevo de MacArthur y ya salió el nuevo del otro y voy a ver qué encuentro para darle en la cabeza a los hermanos de la iglesia o para atacar a aquellos que están allá. Pero no era motivado por el amor del Señor. Habían comenzado bien, sí, porque lo estaban haciendo por Cristo, por el amor del Señor. Estaban haciendo iglesia porque querían que el nombre del Señor fuera glorificado, hermanos, pero terminaron vanagloriándose en su propia carne. En cierta forma, hermanos, se habían hecho un poco fariseos o un mucho. Cuando lo que motiva nuestra visita a la iglesia, cuando lo que motiva nuestra oración, nuestro estudio bíblico, la asistencia, hermanos, no es un profundo amor por el Señor Jesús, cuando no es un amor profundo por nuestros hermanos, lo que nos lleva a servir, hermanos, entonces es solamente formalismo. Y estos hermanos, no estaban quedando bien con el Señor. Porque con quien querían quedar bien es con ellos mismos. Hermanos, y cuando un corazón se vuelve así, hermanos, frío, apático,
pierde el gozo de su Señor. Ya no hay gozo en lo que hace. De repente, aquello que daba gusto ahora es un trabajo. Cuesta. Aquello que nos daba gusto si no asistíamos porque estábamos enfermos o alguna cosa y recibías un mensajito del pastor, de los hermanos. Hermano, te extrañamos. ¿Cómo estás, hermano? Ahora, ya me quiere controlar. Mira, te dije, no nos extraña nada. Es que contaron los diezmos y faltó el mío. De seguro va a venir a visitarme para recogerlo. Lo bueno que yo no tengo tiempo entre semana, pero se los pido el viernes. Esta iglesia entonces, hermanos, cayó en eso. Nosotros, hermanos, estamos en peligro de caer en eso. Así es, hermano. Cosa curiosa, hermanos, que si usted lee la carta a los Efesios, Pablo se los había advertido desde antes. Cuando él les dijo, en la segunda vez que ora por ellos en la carta, les dice que profundicen, que conozcan lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor de Cristo Jesús. Amén. Conozcan ese amor. ¿Sabe miraba el apóstol Pablo, hermanos? No estaban creciendo en amor. A los tesalonicenses también los exhorta que abunden más y más en amor. Yes. El amor de Dios, hermanos, los lleva a nosotros a una conciencia que perdona, a la conciencia de perdón. De ahí viene la gratitud. El amor de Dios, hermano, o el primer amor, nos hace receptores de la gracia, del amor de Dios. Eso nos lleva a estar en comunión íntima con Él. La comunión íntima con Él, hermano, produce, según nos dice Pablo en Gálatas, el fruto del Espíritu, entre ellos gozo y paz, para transformar nuestra mente. También, hermano, esa transformación de la voluntad nos lleva a que nosotros seamos obedientes a Dios de manera genuina. Hermanos, ese primer amor que produce gozo y paz, esa comunión con el Señor, hermanos, esa gratitud nos lleva a que haya un cambio de actitud. Pero no porque los hermanos en la iglesia me van a criticar. No porque el pastor me va a predicar y predicar y predicar y me va a señalar y ya estoy hasta aquí de que me diga el pastor que me quita la minifalda, que me vista bien, ya para que no me esté dando lata y ¡zas! O que me está insistiendo el pastor que tenemos que evangelizar y ya nomás para que ya, sino porque pues, tiene usted un deber, así lo siente, un amor por el Señor Jesús. Hermanos, en todo esto el Señor es el ejemplo perfecto. Jesús perseveró en el amor del Padre cuando todo estaba en contra de Él. Todo siempre estuvo en oposición. Hermanos, todavía no nacía el Señor y ya empezaban a perseguirle. Mientras Él vivió, hermanos, sufrió persecución. Era un niño, intentaban matarlo. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, hermanos, donde Juan profundiza, hermanos, en la doctrina, hermanos, y profundiza en la teología, y profundiza en la deidad del Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta, hermanos, se va a dar cuenta que había oposición por todos lados al Señor.
Sus discípulos eran en veces la causa de la oposición. Su mamá, sus hermanos se oponían, se burlaban de él. En una ocasión el Señor, hermanos, antes de que fuera el tiempo del Señor, había una fiesta y le dicen sus hermanos, pues si haces tantas cosas así, ¿por qué no tú subes y te manifiestas libremente al pueblo? De manera sarcástica, burlándose del Señor. Incrédulos. El Señor soportó, hermanos, la actitud de Juan, de Pedro, la traición de Judas. Pues había partido el pan con él. Le había confiado el bolso del dinero al Señor y el Señor sabía que se lo robaba. Y a todos aquellos a los que el Señor les había predicado, había sanado, había hecho tantas cosas en medio de ellos, luego un día le gritaban al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego más adelante, crucifícale. Así de temperamentales. El Señor, hermanos, en Getsemaní fue y oró. Y Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos habla Hebreos, hermanos, de cómo el Señor, cuando estaba sufriendo toda esta oprobio y todo esto, hermanos, el Señor se mantuvo en gozo porque tenía puesta la vista, hermanos, en la salvación de todos nosotros. El Señor no perdió su primer amor. Ese amor, hermanos, es la raíz de nuestro gozo. ¿Qué cosas podrían haber estado haciendo estos hermanos, para perder su gozo? ¿Y qué cosas puede estar haciendo usted para perder el gozo del Señor? Hermanos, priorizar obras sobre la relación con Cristo. Es lo que estaban haciendo los efesios. Priorizaban, se llenaron de trabajo, se llenaron de cosas que hacer y le dieron más importancia, hermanos, a ser una iglesia súper ocupada que a pasar tiempo con el Señor. Y eso le puede estar pasando también a usted. Puede usted estarse envolviendo en muchas cosas que hacer, hermanos, y olvidarse de tener comunión con el Señor Jesucristo. Y algunos, hermanos, sí, tienen muchas cosas que hacer, pero ni siquiera es en la iglesia. Tienen muchas cosas que hacer en otra parte y no le dan prioridad a su relación con el Señor Jesucristo. Están muy ocupados, muy ocupadas, pero no tienen tiempo para el Señor Jesús. Prioriza otras cosas. Luego nos preguntamos, ¿por qué perdí el gozo? Porque ya no está aquel fervor por la oración, aquel fervor por el Señor. Pues ¿quién es primero en tu vida? ¿A qué has puesto en el lugar que le corresponde? Al Cristo de Dios. Son las cosas materiales. Pues no esperes que haya gozo del Señor si la prioridad número uno en tu vida son las cosas materiales. Alabado Dios. También, hermanos, cuando un cristiano, una cristiana, como los hermanos en Éfeso, se fatigan demasiado en esas otras cosas y no buscan al Señor, ocurre fatiga espiritual. No hay fuerza espiritual. No sé por qué, pero los cristianos parece, hermanos, que nos gusta andar así, con la línea del tanque en la E. Empty. Que apenas avancemos con que lleguemos. ¿Por qué?
pastor, hermanos, un maestro de escuela dominical puede llenarse de muchas tareas, de muchas cosas en la vida, hermanos, y preparar sermones para otros, estudios bíblicos para otros, y no sustentar su propia alma. Muy preocupado por ganar almas, pero descuidando su propia alma. Descuidamos nuestra renovación diaria, hermanos. El Señor dice, Él tiene bendiciones para su iglesia, para sus hijos, y que ellas son nuevas cada mañana. Corremos la carrera que tenemos por delante con recuerdos del pasado, con lo que entendí del Salmo número 23, que fue el primero que me enseñaron, y de ahí sigo agarrando fuerza. Pues hay toda una Biblia donde puedes sustentar tu fe. No hay una renovación. Ya dije, rutina sin deleite del Señor. Perdón por lo que voy a decir, hermanos. Algunos de ustedes no han dejado de ser católicos. Ir y santurrarse y salir. Creen que ser cristiano, hermanos, es eso. No han entendido, hermano, que aquí la prioridad es Cristo. Primero Cristo, segundo Cristo, y a lo último es Cristo, hermano. Gloria a Dios. No profundizamos en el amor del Señor. Hermano, si ustedes y yo profundizásemos en el amor del Señor, ¿cuántas palabras para exaltar el nombre de Dios habría en nuestros labios, hermanos? Tanto que decirle en oración. ¿Cuántas expresiones, hermanos, de alabanza, de gratitud salieran de nuestros labios? ¿Qué factores en tu vida, hermano, te están alejando de tu primer amor? ¿Qué te está alejando de tu primer amor? Antes que mires alrededor y mires a los hermanos, mira aquí adentro. ¿Qué te está alejando de tu Señor? ¿Qué hay ahí? No son los cantos aburridos de la iglesia. No son los himnos viejitos. No es el sonido de las trompetas y las danzas. Es aquí. Tú, nadie más. Tu relación con el Señor. Hay peligro, hermanos, en servir sin fervor y sin gozo por el Señor. Obras, hermanos, vacías. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro gozo depende de el amor por mi Dios. Y no solo de mis acciones. ¿Cómo podemos, hermanos, mantener ese gozo? Priorizar la relación con Dios. Priorice su relación con el Señor por encima de todas las cosas. Deje los chamacos ahí, traviesos. Vaya, ínquese donde su Señor, búsquelo con toda su alma. No rehuya estudiar la Biblia. Que no le dé flojera leer. Que no le dé flojera escudriñar. Recuerde las palabras del Señor. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. No meditaron en lo que leían. No dejaban que lo que leía los afectara, los cambiara.
Para evitar la fatiga, hermanos, oración. Para, hermanos, no volvernos simplemente peleoneros de la Biblia, hermanos. Un estudio equilibrado. Renovar el corazón y la mente meditando en la palabra de Dios. Evitar la rutina, ofrecer acciones de adoración. Hay que tomar toda la armadura de Dios. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Que fueron cosas que Pablo le enseñó a los hermanos en Éfeso. Pero no lo hicieron. Por eso no pudieron resistir, hermanos, las artimañas de Satanás. Profundizar en el amor de Cristo. El gozo se mantiene con protección y amor profundo por Dios. Recordando, hermanos, de dónde hemos caído. El gozo regresa cuando recordamos, hermanos, o cuando recuerdo a quién es a quien debo amar. Amén, amén. Debemos arrepentirnos y volver a las primeras obras. Restaurar hábitos devocionales y servicio motivado por amor. El gozo se mantiene cuando obedezco de todo corazón. Síntomas, hermanos, una vez más. El deleite en Dios ya no es mayor que en otras cosas. La falta de anhelo por la oración y la palabra de Dios. Pérdida de pensamientos enfocados en Dios. Obediencia a mandamientos sin gozo ni voluntario. Falta de amor y compasión hacia otros creyentes. Priorizar el reconocimiento humano por encima de buscar la aprobación de Dios. Falta de perdón y endurecimiento de corazón. En conclusión, dejar el primer amor para un cristiano trae consecuencias graves, tanto en su comunión con Dios como en su vida práctica y espiritual, debilitando su gozo, amor y efectividad. La Biblia nos llama a arrepentirnos y retornar a ese amor inicial con fervor renovado. Evalúa tu corazón, hermano. Evaluemos nuestro corazón. Identifica si tu primer amor está vivo, si es que hubo un primer amor. Si no, no has sido salvo y ahí es necesario predicarte el Evangelio. Danos tiempo, puede hablarte del Señor para explicarte el plan de salvación. No te engañes. Si nunca ha habido eso, nunca has sido salvo. Necesitas que se te predique a Cristo para tu propio bien. Dedica tiempo diario a la oración y a la lectura bíblica. Haz memoria de los momentos de fervor espiritual en tu vida. Revisa tus acciones, que sean todas motivadas por amor. Ora diciendo: Jesús, ayúdame a mantener mi primer amor vivo y mi gozo intacto. Ponte toda la armadura de Dios. Y una vez más, profundiza en el amor de Jesucristo. No sabemos qué pasó después con Éfeso, hermanos. La iglesia continuó por algunos años más. Creo yo, hermanos, que Dios en su bondad restauró a Éfeso y que fueron, hermanos, una torre fuerte del Señor en esa parte de Asia. Hermanos, que nuestra iglesia, Emmanuel, sea una torre fuerte, hermanos. Un lugar, un centro de adoración, un centro de predicación, de evangelización, hermanos, en este punto de la ciudad. ¿Cómo se encuentran, hermanos, después de mirar cuáles son los síntomas? Ha caído de su primer amor.
no es el fin, hermano. Tenemos a Cristo. Amén. Vamos a Él, hermanos, en oración. Si es así, hermanos, díganle al Señor, restáurame y perdóname y vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme, hazme deleitarme en tus caminos. Enséñame a priorizar, enséñame a perdonar, enséñame a descubrir cuáles son aquellas cosas que me están robando el gozo. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, perdóname, Señor, perdóname por cada vez, Señor, que yo haya servido, predicado, enseñado o evangelizado o hecho cualquier otra cosa, Señor, no habiendo sido impulsado por el amor a ti, Señor. Perdona, Señor, si nos hemos enfocado más, Señor, en lo que tenemos que hacer, en las ocupaciones, en tratar de resolver, Señor, los problemas de los demás, en tratar de agradar a otros, Señor, y nos hemos olvidado, Señor, de agradarte a ti. Perdónanos. Ayúdanos a ser cristianos en toda la extensión de la palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir discerniendo, Señor, el error, pero inspirado, Señor, en amor profundo por ti y en amor por mis hermanos, en amor por sus almas, anhelando, Señor, que ninguna, Señor, sea arrebatada de su gozo por una doctrina equivocada, Señor. Por falsos profetas. Señor, restaura nuestra iglesia, Señor. Somos un grupo pequeño, Señor. Ayúdanos a darnos de tu amor, Señor. Ayúdanos a amarte para luego poder amarnos unos a otros, como enseña tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Y hagan las palabras de este canto suyas. No solo repita, entienda lo que canta, haga un esfuerzo. Y si no entiende las palabras del canto, pregúntenos cuando salgamos, no para el canto, cuando salgamos. Y le explicamos lo que estamos cantando. Amén. Hermano Ramos, por favor. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Hermano, qué bonito estar en nuestra iglesia. Y especialmente cuando nuestros hermanos regresan a ellas. Gloria a Dios. Vamos a cantar el himno 418, Dilo a Cristo. Así es. Aquí irá Él. Es el único que puede resolver problemas.
aquí, hermanos, el viernes. Por el favor de Dios. Señor Todopoderoso, Gracias, Padre. le doy gracias, Señor, con todo mi corazón por haber traído a mis hermanos aquí a nuestra iglesia. Otra vez le digo, Señor, gracias por la gran bendición de esos hermanos nuevos que están llegando aquí. Gracias también por nuestro hermano Jeff, nuestro hermano Marcelino. Gracias, Señor, por traérnoslos de nuevo aquí otra vez de vuelta. Usted es bueno, grande, Gracias, Padre. y nos demuestra su amor en nuestros hermanos. Toda la honra es tuya. Señor, La gloria es tuya. ahora, Señor, que vamos a nuestra casa, Señor, por favor, guíanos, llévanos, guárdanos, Señor, cuídanos, Señor. Y gracias otra vez de nuevo, Señor, por nuestros hermanos nuevos que están aquí presentes. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.